El plato fuerte. Vamos a puntualizar que la Compañía de Jesús sacó un comunicado el día de ayer diciendo que este hallazgo del cuerpo del Chueco no podía significar un triunfo de la justicia ni verse como una solución a la violencia. No, Pues no. pues nunca se planteó de esa No manera. se ha planteado de Y esa se manera. estaba buscando precisamente a este hombre, ¿no? O sea, había una estrategia. Nada más para que quede claro, porque le dieron vuelo a algunos diciendo, ya vieron que tampoco es por ahí. O sea, además Como siempre si se hubiera colocan... salido presumiendo. Primero les gusta el tema de mátalos en caliente, ¿no? Que haya violencia a algunos. Y ya Siempre después esta esquizofrenia. dicen, no, qué mal que no fue juzgado el señor. Sí, no, bueno, hay que recordar que este caso derivó en la implicación de fuerzas federales junto con las locales de Chihuahua en medio pues de una situación que era muy cuestionable, que era que este personaje, el Chueco, andaba por ahí, aun cuando había orden de aprehensión en su contra, desde antes de que ocurrieran los asesinatos de los sacerdotes, y entonces se involucran las fuerzas federales y por este tema ya habían 30 y tantos detenidos, ¿no? O sea, que nos estaban informando en el trazo de esta investigación que finalmente pues culmina con el hallazgo del cuerpo ejecutado del Chueco. Nadie está celebrando eso, por supuesto, y hay que investigar en qué condiciones se dio esa ejecución, desde luego también. Pero bueno, pues se informa, esto fue lo que pasó. Y vamos ahora a otros temas. El presidente vuelve a hablar el día de hoy de las reformas que estarían pues pendientes ya para una siguiente administración. Una es, desde luego, la hemos venido platicando, la del Poder Judicial. Y hoy le ponen sobre la mesa también a los bancos, ¿no? Y las tasas de interés, a propósito de que ayer la Fed subió las tasas de interés, aquí se han venido subiendo, eso tiene un impacto, desde luego, en los bolsillos de las personas a través de los créditos, porque se vuelven muy, muy caros. Le dicen si no habrá posibilidad de que haya una reforma o una estrategia o algo para bajar las tasas de interés, y el presidente dice, no, eso nosotros no lo vamos a hacer, primero porque hubo un compromiso por parte de mi gobierno de no cambiar los términos operativos en que funcionan los bancos, segundo porque, bueno, ustedes ya vieron el Congreso, no hay manera ahí de pasar ninguna iniciativa, pero en todo caso, sí, lo que sí prometió es que se van a checar cuáles son los abusos por parte de los bancos. Esta es una cosa. Pero luego volvió al Poder Judicial. Y ahí lo que planteó es que esta reforma que queda pendiente es una reforma de alto calado. O sea, no solamente tiene que ver con la estructura del Poder Judicial, es una reforma compleja. Para acabar pronto, le hace falta legitimidad democrática al Poder Judicial. Y ponemos un ejemplo muy sencillo. La reforma electoral, el famoso Plan B, es una iniciativa del Ejecutivo, que él fue, López Obrador, electo en las urnas. El Legislativo, que también fue electo en las urnas, es el que delibera y por mayoría dice sí va al Plan B. Y el Poder Judicial, por el cual nadie votó, podría derribar ese Plan B. Entonces, ¿en dónde está la legitimidad democrática? Sin duda, esta reforma al Poder Judicial debería incluir que los jueces, que los ministros, que los magistrados fueran electos para que obedecieran a la gente, no a las causas de la oligarquía, porque ese es el problema estructural que se ha tenido. Sí. Y ya lo comprobamos, nadie nos cuenta. Ya vimos cómo están algunos jueces y juezas resolviendo casos de espaldas a la gente, cómo le cancelaron una orden de aprehensión a García Cabeza de Vaca, cómo dejaron rechinando de limpio a Rosario Robles. Esos son los temas de fondo y por eso el presidente dice, urge la reforma, ¿no? Sí, esa es una parte de los temas, el modelo, digamos, de gestión institucional que está relacionado con todo esto que mencionas, pero luego otra parte que le preocupa al presidente y que eso, pues, por supuesto, no se puede hacer simplemente con una reforma, tiene que ver con quiénes son los que llegan a estas instituciones, con qué creencias, con qué educación incluso, ¿no? O sea, llega hasta el tema de la educación y esto se relaciona con algo que comentó también el día de ayer, de cómo las instituciones, las universidades han sido tomadas poco a poco por la derecha y eso genera pues todo un entendimiento académico, una cosmovisión que estaba relacionado con el régimen anterior y que ahora tiene que ser recuperado desde otro lugar para poder ir transformando también las instituciones de justicia
electorales, evidentemente. Entonces, vamos a ver parte de esta reflexión del presidente sobre la reforma que queda pendiente y que, pues, tiene que ser como pulpo, con muchos tentáculos. La corrupción era el principal problema de México y todavía no se termina de limpiar. Sobre todo está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial. Es un poder faccioso, está para atender nada más a los de arriba, no al pueblo. Y es un asunto complejo. Su reforma no es fácil, porque tiene que ver no solo con los jueces y con los magistrados y con los ministros, con su estructura, tiene que ver con la abogacía. Y para que no se enojen los abogados, puedo decir lo mismo de los economistas. Si nos dijeran a los que estamos aquí, cambiemos a todos los jueces, 1,500 abogados, profesionales, honestos, cercanos a la gente, con vocación de hacer justicia, nos costaría trabajo conseguirlos. Pues es una dura crítica, ¿no? Es el equivalente de, cuando dice es que no hay doctores, o sea, que no se han formado, ¿no? Que no ha habido esta capacidad del Estado mexicano para generar sus propios cuadros, ¿no? Y bueno, pues es todo un desafío lo que se plantea hacia adelante. Y en el caso de la UNAM, dice, ¿cómo es posible que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la máxima casa de estudios del país esté tomado por exalumnos e investigadores del ITAM? Así es, que esa es justo una muestra de lo que ha venido pasando. Entonces, un poco lo que se está diciendo aquí es, tiene que haber relevo, también en las instituciones. Bueno, nos vamos con otras cosas. Oye, habló de Arozarena a propósito de todo el tema del deporte, recuperó este asunto del béisbol, del que, pues, como sabemos, el presidente es muy, muy fan, pero recuerda la forma en que llega a él la petición de Arozarena de ser nacionalizado mexicano con una promesa. Vamos a ver cuál fue el momento de esta petición de Arozarena y lo que dijo hoy el presidente, porque dijo, cumplió. Yo solo les pido algo a mi gente, les voy a pedir algo de favor. Les voy a pedir un favor a todos mis seguidores. Vayan donde, mándenle un mensaje al presidente, que me dé mi nacionalidad, que me haga ese favor para representar a México en el Clásico Mundial. Eso es lo único que quiero. Primero, cumplió. Mandó a decirme que si lo nacionalizábamos, él quería mucho a México, que tenía familia en México, que me garantizaba que iba a jugar con la selección. Y cumplió. Muy completo como beisbolista, buen fielder, hizo una atrapada extraordinaria en el juego de Japón, les robó un jonrón, corre bien las bases, tiene buen brazo, batea. Cuando se enfrentó su equipo de Grandes Ligas con Dodgers, pues macaneó a los pitchers de los Dodgers. Pero además de todo eso, muy cercano a la gente, ahí firmando autógrafo, nada prepotente, nada creído. Oye, nada más puntualizar, es que Arozarena entró a México, o sea, ingresó por la península de Yucatán, no hizo lo que algunos, ¿no?, que salen de Cuba y se van a Miami. Entonces, él está muy agradecido con nuestro país. O sea, se vino, o sea, él, entiendo, en una lancha de estas pequeñas de Cuba a la península de Yucatán y empezó a jugar béisbol. Ya jugaba en Cuba, pero aquí pues le dieron rápidamente cabida porque tiene grandes virtudes y estuvo en la Liga Mexicana de Béisbol, ya después brincó a las Grandes Ligas. Está muy agradecido con México. Todo el mundo macaneaba. Sí, no, por eso dijo, yo quiero representar a México. Sí. Teniendo las puertas abiertas de Estados Unidos, siendo jugador de Grandes Ligas. O sea, y entonces por eso muchos decimos que es más mexicano que muchos que nacimos en México, ¿no? Sí, bueno, ahí el romance entre el presidente y Arozarena.
Nada más tenemos recordatorios, ¿verdad? Hoy se habló la regularización de los autos que vienen desde el extranjero. Sí. Se extiende 3 meses. Sí, estaba por vencerse ya el plazo. Exacto. Y es este programa donde diversas entidades están adheridas y que se está esperando que el dinero que le entre a estas entidades, cuando menos es el compromiso con el gobierno federal, que vaya para el bacheo. Que vaya para el bacheo, que pueda haber un control más eficiente de esos autos que luego son usos para la comisión de ilícitos, ¿no? Entonces, digamos, por todos lados, dice el presidente, esto ayuda, entonces hay una extensión del tiempo en el que se pueden regularizar, porque ya se terminaba, ¿no? En estos días. Así es. O ya se había terminado. Vamos a ver, porque si usted lo recuerda, pues la pregunta de Miguel tiene que ver con la confianza en las instituciones a propósito de esta encuesta de hace unos días del Financiero que inflaba al Poder Judicial, ¿no? En todo el marco de la discusión sobre el Poder Judicial. Oye, y además en aprobación pone al Poder Judicial y a López Obrador así abajo, ¿eh? Sí, abajo. Como diciendo, y además Denise Dresser tomó eso para señalar. Es el efecto boomerang. López Obrador, mientras más golpea a la Suprema Corte de Justicia, más sube en aprobación. Pero dice López Obrador, esas encuestas a mí no me engañan, las hace el dueño del Financiero en su escritorio. O sea, infló a Osorio Chong cuando su rival era José Antonio Meade, porque él quería ser el candidato del PRI, hay que recordar que no lo logró. Pero como pues tenía muchos vínculos, le dieron contratos, le dieron créditos, le dieron todo lo que pudieron, pues estaba a su servicio. Sí, vamos a ver rápido, vamos a ver la encuesta y lo que comentó esta mañana el presidente. Crece 61% la credibilidad de la Corte y yo estoy 54. O sea, me cepilló la ministra. Sí hace falta una renovación, un cambio, una reforma. Deberían de estarlo ya planteando, porque no es cierto esto, que no se crean esto. Es una vil mentira. Que hagan una encuesta buena y van a saber cómo andan. Que hagan una encuesta buena. Oiga, y lo intentamos. Bueno, Miguel la hizo, nada más que estamos teniendo, por lo que nos dicen, problema tecnológico. Problema tecnológico, entonces se va a quedar en suspenso para mañana saber qué le dijo la gente a Miguel sobre este tema de la confianza en las instituciones. Mañana sin falta se lo vamos a llevar a su pantalla. Nos despedimos, gracias por la confianza. Somos Azul Alzaga, un servidor Jorge Armando Rocha. Hasta mañana viernes. Nos vemos. Hasta mañana, que tenga un excelente día.